Vamos a ver síndrome de vena cava superior. Síndrome de vena cava superior va a ser una obstrucción de la vena cava superior, Y esto puede ser por dos razones. Puede ser o porque tengamos compresión de la vena cava superior, en cuyo caso generalmente es por un tumor, por una malignidad, y este tumor va a ser o un tumor mediastinal o un tumor de Pancoast, que es lo que vimos en el video anterior, un tumor de Pancoast. O puede ser porque se forma un trombo dentro de la vena cava superior. Y generalmente el trombo se va a formar porque hemos dejado un catéter en la vena cava superior por mucho tiempo. Entonces, estas son las causas por las cuales podemos tener compresión o obstrucción de la vena cava superior. Vamos a poner un esquema. Digamos, aquí está el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y aquí viene la vena cava superior. Podemos tener compresión de la vena cava superior, por ejemplo, por un tumor mediastinal. Este es el mediastino, aquí vienen los pulmones. Aquí están los pulmones. Si tenemos un tumor mediastinal, un tumor en el mediastino, puede comprimir la vena cava superior. Un tumor de Pancoast. Si aquí ponemos un tumor de Pancoast, el tumor de Pancoast es un tumor que está en el ápice del pulmón. El tumor puede comprimir la vena cava superior. O si se forma un trombo aquí, si aquí tenemos un trombo. Generalmente el trombo de la vena cava superior se formaría porque habíamos dejado un catéter aquí, que habíamos puesto un catéter en la vena cava superior por mucho tiempo y eso predispone a formar trombos. Estas son las causas por las cuales podemos tener síndrome de vena cava superior, o sea, obstrucción de la vena cava superior. Y ahora vamos a ver cómo se presenta el paciente. Entonces ya voy a borrar aquí. Vamos a poner otra vez la vena cava superior. Aquí está la vena cava superior. Y si tenemos obstrucción, si hay obstrucción de la vena cava superior, hay un aumento de la presión, hidrostática en la vena cava superior. Aquí vamos a tener un aumento de la presión. Si está comprimida la vena, aquí aumenta la presión. Y la vena cava superior recibe sangre de los troncos brachiocefálicos venosos. Estos que estoy poniendo, estos son los troncos, tronco brachiocefálico venoso izquierdo, y este igual el tronco brachiocefálico venoso derecho. Y cada uno está compuesto por la vena yugular, y la vena subclavia. Esta es la vena subclavia. Igual del otro lado, el tronco brachiocefálico izquierdo está compuesto por la vena yugular, esta es la vena yugular, y esta es la vena subclavia. Así, la vena subclavia. Vamos a continuar. La vena subclavia, aquí, se convierte en la vena axilar. Más o menos a nivel de la axila, la vena ahora se llama vena axilar. Y luego, si seguimos, ya la vena cuando va como por aquí, se llama vena braquial. Entonces vamos a tener un aumento de la presión distal hacia donde está la obstrucción. Aquí ya vimos que si tenemos obstrucción de la vena cava superior, aumenta la presión aquí. Y va a aumentar la presión distal a donde está la obstrucción. Digamos, si aquí está la obstrucción, va a aumentar la presión para arriba, porque la sangre no puede drenar hacia la vena cava superior y finalmente drenar a la aurícula derecha. Si tenemos obstrucción de la vena cava superior, la sangre no puede pasar a la aurícula derecha y se empieza a acumularse la sangre aquí y empieza a aumentar la presión. Entonces, la sangre no puede pasar, no pasa a la aurícula derecha, y se empieza a acumular la sangre aquí, empieza a aumentar la presión. ¿Qué pasa si aumenta la presión? Aquí en la vena cava superior va a aumentar la presión en retrógrado, va a aumentar la presión aquí en los troncos brachiocefálicos. Entonces, si aumenta la presión en la vena cava superior, aumenta o finalmente va a aumentar la presión en los troncos brachiocefálicos venosos, en los dos, en el derecho y en el izquierdo. En los dos va a aumentar la presión. ¿Y qué pasa si aumenta aquí la presión? Va a aumentar la presión en retrógrado. La sangre que viene de la vena yugular y la sangre que viene de la vena subclavia ya no van a poder drenar, o va a ser más difícil que su sangre pase
al tronco brachiocefálico derecho. O aquí va a ser más difícil que la sangre de la vena yugular o la sangre de la vena subclavia izquierda pasen al tronco brachiocefálico izquierdo, porque ya vimos que aumentó la presión aquí. Entonces va a ser más difícil que drene esta sangre y entonces va a empezar a aumentar la presión para acá también. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en la vena yugular y un aumento de la presión en la vena subclavia. Un aumento de la presión en la vena subclavia. Bilateral, todo va a ser bilateral. ¿Y qué pasa? Vamos a ir con la vena subclavia. Si aumenta la presión aquí en la vena subclavia, la vena axilar va a ser más difícil que la sangre que está pasando por la vena axilar pase a la vena subclavia, porque aquí hay un aumento de presión y va a costar más trabajo. Entonces va a aumentar la presión en la vena axilar. Aumenta la presión en la vena axilar. Si aumenta la presión en la vena subclavia, aumenta la presión en la vena axilar. Y si aumenta la presión en la vena axilar, va a ser más difícil que la sangre que viene de la vena braquial pase a la vena axilar. Y entonces aumenta la presión en la vena braquial. ¿Y qué pasa? Ahorita nada más puse la vena, voy a poner un esquema de la extremidad superior. Entonces, digamos, todo esto es el tórax del paciente. Es el tórax del paciente y así vendría el brazo del paciente. Así, así. Este es el brazo del paciente. Si tenemos aumentada la presión aquí en la vena, es un aumento de la presión hidrostática y recordemos las 4 fuerzas de Starling. Si aumenta la presión hidrostática, esto promueve que el plasma se salga de la vena y quede aquí en el espacio intersticial. Todo esto es el brazo y esta es la vena. Si aumenta la presión hidrostática aquí, se va a salir el plasma y va a quedar aquí en el intersticio. Entonces, cuando tenemos líquido que se sale de las venas o de los capilares o de las arterias, eso se llama edema. Entonces el paciente va a tener edema de las extremidades superiores, bilateral. El paciente va a venir con edema, entonces los brazos van a estar edematizados. Y vamos con la vena yugular. Dijimos, aumenta la presión en la vena yugular. Entonces, si aumenta la presión en la vena yugular tiene sangre o trae sangre que viene del sistema nervioso central. Y la vena yugular pues está formada primero por todas las arterias. Toda la sangre de las arterias del sistema nervioso central finalmente va a terminar en la vena yugular a través de varios pasos. Primero son los senos venosos y todo eso, pero finalmente las arterias terminan en las venas. Entonces las arterias, digamos, estas son arterias del sistema nervioso central. Las arterias del sistema nervioso central van a terminar drenando la sangre finalmente a la vena yugular. Y esta sangre ya es sangre no oxigenada. ¿Y qué pasa si aumenta la presión aquí en la vena yugular? Va a aumentar la presión intracraneana. Vamos a tener un aumento de la presión intracraneana. Y esto va a ser un aumento de las arterias, o sea, la presión en las arterias va a aumentar. La presión en las arterias va a aumentar. Entonces tenemos un aumento de la presión en las arterias. ¿Y qué pasa? La arteria, si tiene mucha presión, se puede romper, puede estallar. Entonces, o podemos tener ruptura de la arteria, o digamos que aquí tenemos un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación en forma de balón, o sea, esta es una arteria y este es un aneurisma. Vean, esta como dilatación en forma como de una bola. Este aneurisma, se aumenta la presión aquí en las arterias del sistema nervioso central. Si aumenta la presión, va a aumentar la presión aquí. Y si aumenta la presión aquí, se puede romper, puede estallar el aneurisma. Entonces también podemos tener ruptura de un aneurisma. Y ya sea la ruptura de un aneurisma o la ruptura de una arteria, el paciente va a tener o va a terminar con sangrado del sistema nervioso central. Y puede ser un sangrado subaracnoideo, que se presenta como el peor dolor de la vida del paciente, como ya lo vimos en la sección de neurología. Entonces, estos pacientes, aparte de tener edema en los brazos, en las extremidades superiores, van a tener edema en la cara y van a tener riesgo de sangrado subaracnoideo. Vamos a ver por qué tienen sangrado de la cara, porque la vena yugular finalmente también va a recibir sangre que viene de las venas de la cara, en parte. Entonces, si aumenta la presión en las venas que vienen de la cara,
aumenta la presión de las venas que vienen de la cara o que reciben sangre de la cara, y el paciente va a tener congestión o edema también de la cara. Así como tenemos edema de las extremidades porque se sale el plasma, porque aumenta la presión en la vena axilar y braquial, así igual va a aumentar la presión en las venas de la cara. Voy a ponerlo aquí. Aumenta la presión en las venas que tienen la sangre de la cara o que van a drenar la sangre de la cara. Y entonces el paciente va a venir con pletora facial, que es igual, el paciente está como rojo, como edematizado de la cara, porque igual sus venas de la cara no están pudiendo drenarle la sangre aquí a la vena yugular, y entonces el paciente va a venir con pletora facial. Otra cosa característica del síndrome de vena cava superior es que como tenemos aumentada la presión en, digamos, en la extremidad superior, en el cuello, en la cara y todo eso, o sea, en la extremidad superior, el cuello y la cara y el sistema nervioso central, tenemos aumentada la presión, y ya vemos si nos comprimimos, se pone blanco. Si nos comprimimos así, se pone blanco. Y luego finalmente se pone rojo otra vez. Vamos a ponerlo aquí. Vean cómo se pone blanco y rápidamente se pone otra vez rojo como estaba. Se pone blanco. Aquí, al paciente si lo comprimimos, digamos, aquí, en el tórax, se le va a quedar blanco y no vuelve a ponerse rojo. Entonces te quedan, digamos, las huellas de los dedos, se van a quedar. Si lo presionamos, se van a quedar blanco y no se va a volver a poner rojo, como una persona normal. Si nos hacemos así, se pone blanco y rápidamente se pone rojo. A los pacientes que vienen con síndrome de vena cava superior, si les hacemos así en el tórax, se les quedan las huellas blancas y no se les vuelve a poner rojo. Entonces, esa es otra cosa característica. Eso es lo que en inglés le dicen blanching. Blanching. Esto es, se va a poner blanco en donde pongamos los dedos, donde ponemos los dedos. Si es que lo ponemos en el territorio afectado, o sea, por ejemplo, en el cuello, en el tórax, en la extremidad superior. Ahí, si lo presionamos, se va a quedar blanco y no se va a volver a poner rojo. Si el paciente tiene síndrome de vena cava superior, aparte de presentarse con edema, ¿cómo se va a presentar el aumento de la presión intracraneana? Se va a presentar con cefalea, confusión y mareo. Entonces se va a presentar el paciente. Va a ser un paciente que tiene ya sea un tumor mediastinal o un tumor de Pancoas, o se le quedó un catéter en la vena cava superior por mucho tiempo y de repente viene con edema de las extremidades superiores, viene con cefalea, confusión, viene con pletora facial. Si le ponemos las manos o los dedos en el tórax, se va a quedar blanco y no se le va a poner rojo. ¿Por qué? Tiene síndrome de vena cava superior, está aumentando la presión en la vena cava superior, aumenta la presión hacia las ramas distales, hacia los troncos brachiocefálicos, las venas yugulares, las venas subclavias, y de aquí pues hacia la extremidad superior aumenta la presión y para arriba aumenta la presión. Entonces el paciente tiene síndrome de vena cava superior. Entonces síndrome de vena cava superior va a ser una obstrucción de la vena cava superior, ya sea por un tumor de Pancoas o un tumor mediastinal, o porque se quedó un catéter mucho tiempo, que predispone a que el paciente tenga un trombo en la vena cava superior. ¿Cómo se presenta el paciente? Con cefalea, confusión, mareo, edema de las extremidades superiores, edema del cuello, obviamente ingurgitación yugular, o sea, distensión de la vena yugular, pues porque está con aumento de la presión. Entonces el paciente tiene distensión de la vena yugular, o lo que se llama ingurgitación yugular, que es que la vena yugular pues está así con aumento de la presión. Va a tener aumento de la presión intracraneana, tiene riesgo de tener ruptura de una arteria o de un aneurisma que termine en sangrado subaracnoideo, y va a tener edema de las extremidades superiores. Si le ponemos los dedos, si lo presionamos en el territorio afectado, ya sea la cara, el cuello, el tórax o la extremidad superior, se va a quedar blanco, se quedan las huellas blancas y no se vuelve a poner rojo. Y viene con cefalea, mareo y confusión. Y esto es una emergencia médica, obviamente, pues porque está aumentando la presión intracraneana y el paciente puede sangrar. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.